distribuciones de muestreo. Así que vamos a iniciar en un momento la grabación de esta sesión. Bueno, sean todos bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a iniciar la unidad 4, que se titula Distribuciones de muestreo. Vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión algunas ideas. Vamos a comenzar con el primer tema, que es sobre inferencia estadística. Y la primera idea que vamos a desarrollar es qué significa la palabra inferir, o qué es inferir. El término posee varias acepciones. Nosotros lo vamos a usar en el sentido de deducir algo o sacarlo como conclusión a partir de otra cosa, que es la primera acepción que aparece acá en el diccionario de la RAE. Aquí les pone un ejemplo donde dice que se infiere de su rostro. Solo, ingeniero, no leemos bien porque está muy pequeño. Solo les estoy explicando ahí el concepto. Les comentaba que el término posee varias acepciones. Nosotros vamos a usarlo en el sentido de deducir algo o sacarlo como conclusión a partir de otra cosa. Aquí el ejemplo que les pone es que se infiere de su rostro que está contento. Esto significa que nosotros concluimos que la persona está contenta a partir de la expresión que tiene su rostro. Conoce de inferencia estadística. En estadística vamos a inferir de una población de la información que proporciona una muestra que ha sido tomada de esta población. Por ejemplo, si consideramos la cantidad de líquido depositados en estas botellas de refresco, podría interesarnos la siguiente situación. Podría estar interesado en ver las siguientes inferencias. El contenido de los líquidos sobre las botellas es adecuado, podría ser una inferencia de los productos. Otra inferencia que nos podría interesar hacer es si la distribución de estos contenidos de líquido está distribuida aproximadamente de manera normal. Es decir, nos interesa averiguar si la cantidad de líquido que contienen estas botellas se puede modelar por medio de una distribución normal. Y si es así, ¿cuánto es el valor de la media y cuánto es el valor de la varianza de este modelo? Para responder a estas preguntas, va a ser necesario tomar una muestra de la población. Lo cual nos lleva a la tercera idea que vamos a desarrollar. Esta idea es muy importante porque establece que en todo proceso de inferencia, como los que vamos a estudiar, siempre aparecen involucradas una población y una muestra. Así que en un proceso de inferencia no podemos hablar de una población sin una muestra y no podemos hablar de una muestra sin referirla a una población. Son dos términos que aparecen ahí íntimamente ligados, ¿verdad? Vamos a explicar un poco en qué consiste este par de conceptos. El primero de ellos, el de población. ¿Cómo vamos a definir o qué vamos a entender por una población? Sí, en términos generales, podemos decir que una población es el conjunto de todas las observaciones o medidas, conjunto de todas las observaciones,
o medidas a partir de las cuales usted desea extraer alguna información. Ese es el concepto de población, que está ejemplificado aquí con esta gran cantidad de personas adentro de este cubo. Esto digamos que hace las veces de una población. Es el conjunto total de todas las observaciones o mediciones a partir de las cuales usted desea hacer alguna inferencia estadística. ¿Qué es una muestra? Una muestra, en palabras muy sencillas, podemos decir que es un subconjunto de la población. En palabras muy sencillas, una muestra es simplemente un subconjunto de la población. Hay muchos tipos de muestras. Para nuestros objetivos, nos interesa un tipo de muestras en particular. Una muestra que se conoce como muestra aleatoria. Que va a ser el estudio en las siguientes unidades. ¿Qué es una muestra aleatoria entonces? Una muestra aleatoria es una muestra como esta de historia, aparece o interviene algún mecanismo de aleatorización. Este mecanismo garantiza que cada individuo o cada grupo de individuos tengan la misma probabilidad de aparecer o de participar en la muestra. La importancia de las muestras tiene que ver con la definición que planteábamos al inicio de inferencia estadística. Habíamos dicho que inferir es sacar una conclusión a partir de otra cosa. Así que aquí en estadística nosotros vamos a inferir acerca de esta población, vamos a sacar conclusiones de esta población a partir de la información que nos proporciona una muestra aleatoria. Entonces, lo de aleatorio, recuerden que significa que hay un mecanismo de aleatorización que puede ser, por ejemplo, un programa de computadora, puede ser una tabla de números aleatorios. Existe algún mecanismo físico que le permite a usted seleccionar de manera aleatoria a algunos miembros de esta población. ¿Con qué objetivo? Si la muestra es aleatoria, esta persona seleccionada al azar, esta que estoy mostrando aquí de color morado, es representativa de todos los morados que están aquí en la población. De tal modo que preguntarle a él equivale de alguna manera a preguntarle a todos en la población, a todos los morados en la población. Cuando seleccionamos a este individuo con la característica azul y le preguntamos a él, eso equivale a preguntarle a todos los azules. Eso se logra siempre y cuando la muestra sea aleatoria. Por eso, en esta unidad nos vamos a centrar en el estudio de algún mecanismo de aleatorización. Eso garantiza que la muestra sea representativa, es decir, que represente con cierta exactitud las características que nos interesan de la población. Entonces recuerden que en todo proceso de inferencia van a aparecer siempre por un lado la población y por otro lado la muestra. La población representa el total de individuos donde usted quiere hacer alguna inferencia o sacar alguna conclusión, y la muestra es una muestra de tipo aleatorio, un subconjunto aleatorio de esta población, que se considera representativo. La otra idea que vamos a desarrollar es
Este es sobre todo para ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Esto se refiere a una nomenclatura que vamos a utilizar y que se llama parámetros y estadísticos. Resulta que nosotros podemos hacer inferencia a algunas características de ella. Por ejemplo, podría interesarnos la media de la población. Podría interesarnos la desviación estándar. Podría interesarnos una proporción, una diferencia de medias o una diferencia de proporciones, entre otras características que podrían interesarnos. Resulta que cuando usted está interesado o está estudiando una media, cuando esa media se calcula en la población, hablamos de un parámetro. Cuando esa media se calcula en la muestra, hablamos de un estadístico. Así que la diferencia entre parámetro y estadístico es que los parámetros es cualquier número que usted calcule en la población. Y un estadístico es cualquier número que usted calcule, pero en la muestra. Lo más importante quizás es la nomenclatura. Fíjense aquí en esta primera columna donde están indicados los parámetros. Vean la diferencia, a pesar de que es el mismo concepto, la media. Cuando es un parámetro lo representamos por la letra griega mu. Y cuando es un estadístico lo representamos por X barra. Y si se fijan, todos los parámetros se representan con letras griegas. Si es que la hay para el parámetro. P, por ejemplo, no tiene un equivalente en letra griega, así que utilizamos P como tal. Y en los estadísticos utilizamos X barra, en lugar de sigma utilizamos S, en lugar de P utilizamos P sombrero. Así que cuando el signo no está, cuando el signo no lo encontremos, vamos a utilizar la notación de sombrero. Por ejemplo, miren, cualquier parámetro que usted esté interesado en resumir, usted lo puede representar por la letra griega beta. Representar una media, una proporción, un estadístico. En general, usted lo puede representar como beta sombrero. Este teta sombrero podría ser una media, en ese caso es sección, en ese caso es una P. Así que este tema de parámetros y estadísticos simplemente es una notación. Cuando hablemos de parámetros, usted sabe que estamos refiriéndonos a números en la población, aquí. Y cuando hablemos de estadísticos, estamos refiriéndonos a números, pero que se calculan en la muestra. Y sepa que ambas tienen notaciones diferentes. Esas son las primeras ideas que tenemos para hoy. Ahora, el tema central de a pasarnos toda esta unidad casi que estudiando muchas distribuciones de muestreo, pero antes de llegar a las distribuciones de muestreo, necesitamos estudiar muy detenidamente el fenómeno que origina las distribuciones de muestreo. Y el fenómeno que las origina se llama variación de muestreo. Así que vamos a tratar de explicar este concepto que quizás es el más importante que vamos a ver ahora, porque esta es la base con la que vamos a seguir estudiando esta unidad y el resto de unidades que nos quedan. Y es un concepto bastante sencillo. Se los voy a mostrar con una simulación. Fíjense en esta situación. La variación de muestreo establece lo siguiente, miren. Supongamos que tenemos esta población. Esta es una población que aparentemente es una distribución normal, podríamos decir que es una población normal. Fíjese cómo tiene una media de 16
indicado aquí por este valor, tiene una desviación estándar de 5 y tiene la forma característica de una distribución. Voy a tomar de aquí 5 muestras aleatorias de esta población. Este applet me lo hace de manera animada. Así que voy a tomar, se fijó que estos 5 cuadritos han salido de esta población. Entonces aquí tenemos una primera muestra de esta población. Voy a llevarme este resultado de esta población, de esta muestra, perdón, y lo vamos a poner acá. Digamos que esta es la primera muestra que hemos sacado de esa población. Vamos a extraer otra muestra. Voy a limpiar esto y voy a sacar otra muestra aleatoria de tamaño 5 de esta población. Igual que antes, me voy a llevar este resultado para la hoja que tenemos allá. Fíjese cómo la primera muestra es diferente de la segunda muestra. Voy a tomar una tercera muestra de esta misma población. Y voy a llevarme el resultado para la hoja principal. Aquí tenemos entonces 3 muestras que han sido tomadas de esta misma población. Las 3 tienen el mismo tamaño. Son 5 observaciones que hemos sacado de manera aleatoria de esta población. Fíjense cómo la primera muestra es diferente de la segunda y cómo es diferente también de la tercera. Y este principio tan simple es la base para todo lo que nosotros vamos a estudiar en este curso. Así que este es el efecto de la variación de muestreo, que si la queremos resumir en palabras sencillas, podríamos escribir lo siguiente. Mira, ¿a qué se refiere cuando hablamos de variación de muestreo? Este principio establece lo siguiente. Muestras diferentes, pero fíjese aquí la importancia de establecer esto, muestras diferentes del mismo tamaño. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si son de tamaño diferente, obviamente que van a ser diferentes. Pero aquí vamos a limitar a muestras diferentes, es decir, una primera muestra, una segunda, una tercera muestra, pero que todas son del mismo tamaño. Muestras diferentes del mismo tamaño, de una misma población, resulta que son diferentes entre sí. Y a este fenómeno es al que vamos a llamar como variación de muestreo. Es un poco lo que he querido ejemplificarles acá, miren, en este esquema, ¿verdad? Aquí tenemos una población. Esa población tiene una característica que yo la he representado aquí con el número 5. Imagínense que este número representa la característica de esta población. Entonces, cuando usted toma muestras aleatorias de esta población, resulta que esas muestras andan cercanas a este valor, a 5. Aquí tenemos la primera muestra, aquí tenemos la segunda muestra, aquí tenemos la tercera muestra, y estas muestras entre sí son diferentes. A este fenómeno es el que se le conoce como variación de muestreo. Y es lo que hemos planteado aquí, ¿verdad? En palabras sencillas es muestras diferentes de una población son diferentes entre sí, entendiendo que estamos hablando que son del mismo tamaño. Ese es este sencillo concepto, pero que es la base de lo que vamos a estudiar a continuación.
A ver, voy a hacer una pausa aquí porque me interesa que esté muy claro este primer concepto de variación de muestreo. A ver si hay alguna pregunta sobre esta situación o alguna de las que acabamos de explicar anteriormente. Disculpe, no me quedó muy claro el concepto de muestra aleatoria. ¿Lo podría repetir? Ok. El concepto de muestra aleatoria, voy a utilizar esta simulación que tenemos aquí. El concepto significa que vamos a unir lo de aleatorio con lo que veíamos en la unidad sobre probabilidad. Recuerden que allá decíamos que aleatorio es algo que escapa de las leyes de la física, ¿verdad? O que al momento no tenemos cómo explicarlo. Pero que digamos que no hay un patrón que nos ayude a predecir cuál es el siguiente resultado. Aquí, para lo que nos interesa en esta unidad, eso de aleatorio significa que los números que forman esa muestra, que son a este nivel de acá, pueden salir de cualquier parte de la distribución, que no hay un patrón, que no salen solo de la izquierda, que no solo salen del centro o de la derecha, sino que salen de muchas partes. Entonces, en términos sencillos, podrías imaginarte lo aleatorio como una regla que establece que cualquier miembro de esta población tiene la misma probabilidad de salir seleccionado en una muestra. Que no hay ningún tipo de sesgo o de favoritismo, sino que todos tienen la misma probabilidad de aparecer. Por eso les decía que habían muchos tipos de muestras. Hay muestras estratificadas, por conglomerados, incluso hay muestras que se llaman de conveniencia, que son hechas a favor del investigador, pero para que los métodos que nosotros vamos a estudiar tengan valor científico, se requiere que la muestra sea aleatoria. Es decir, que en términos sencillos, que cualquier individuo de esta población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Ese es, en términos generales, el concepto de aleatorio. No sé si te ayudo ahí con esa respuesta. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, fíjense, y este otro concepto de la variación de muestreo es la base para lo que vamos a estudiar a continuación. La distribución de muestreo. ¿Qué es una distribución de muestreo? Como les decía anteriormente, es el centro de esta unidad. En esta unidad solo vamos a estudiar distribuciones de muestreo. Les voy a intentar explicar con bastante ahí detenimiento esta primera distribución de muestreo, que es la distribución de muestreo de la media. Así que vamos a ir haciendo esto por partes para que nos quede ahí este concepto más o menos explicado ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que es un concepto muy abstracto y así que cualquier duda ahí me detienen y vamos a intentar explicarlo de la siguiente manera. Miren, supongan que tenemos una población y que esta población está caracterizada por una distribución de probabilidad y que tiene, en este caso, esta forma en particular. Es una distribución que tiene un sesgo a la derecha, pero que se está caracterizada por este par de parámetros, mu y sigma cuadrado. Así que a este nivel nosotros tenemos una población que podemos caracterizarla con dos números. Podemos decir que esta población tiene una media mu o mu y una varianza sigma cuadrado. Eso es lo único que sabemos de esta población. Sabemos además que no es normal, ¿verdad? Sino que tiene ahí un sesgo. Pero digamos que en términos generales de esta población
lo que conocemos es su media y su varianza. Vamos a regresar a esta simulación que tenemos aquí. Supongamos que es esta nuestra población. La tenemos caracterizada con una media de 16, aquí. La media de esta población es 16 y la desviación estándar es de 5, es decir, una varianza de 25. Fíjense cómo de esta población se toma una muestra. Y de esa muestra se calcula una media. Esto es el equivalente a este proceso, miren. Usted tiene la población y de esta población usted saca una muestra aleatoria de tamaño 5, por ejemplo. Y de esta muestra aleatoria usted calcula la media. Fíjense que este cuadrito que tenemos aquí en azul es el promedio de estos 5 que tenemos aquí. Aquí tenemos la muestra de tamaño 5 y aquí tenemos la media de esa muestra. Eso es lo que está ejemplificado aquí. Miren, tenemos la población y tomamos una primera muestra. Y de esa muestra calculamos un estadístico, que en este caso, como estamos estudiando la distribución de muestreo de la media, ese estadístico es la media. Así que ya tenemos una primera media. Si repetimos el proceso, si volvemos a tomar otra muestra de tamaño 5, tendríamos una segunda media, que sería el promedio de esta nueva muestra que tenemos aquí. Eso está indicado con esta rama. De la población tomamos una segunda muestra. Y de esa muestra segunda volvemos a calcular otra media. Entonces ya tenemos la primera media y además tenemos esta segunda media que acabamos de calcular de esta nueva muestra. El procedimiento continúa. El procedimiento continúa de tal modo que venimos y repetimos el proceso una tercera vez. Fíjense, aquí tenemos la muestra de tamaño 5 y este nuevo cuadrito que tenemos aquí es la media de esa última muestra. Estaríamos en esta secuencia. Calculamos una tercera muestra y de esa tercera muestra calculamos la media. Luego calculamos una cuarta muestra. Vamos a calcular aquí una cuarta muestra. Parece que se quedó congelado ahí el simulador. Vamos a esperar un ratito a ver si se descongela. Fíjense ahí, tenemos esta muestra aleatoria y volvimos a calcular esta media, que calculó con una de las, coincidió con una de las anteriores. Y en este momento nosotros tendríamos entonces que ya hemos calculado estas primeras 4 muestras de la población y tendríamos 4 medias. Luego el procedimiento continúa indefinidamente hasta calcular la muestra n o la enésima muestra, a partir de la cual vamos a calcular la enésima media. Fíjense aquí lo importante con lo que acabamos de aprender de variación de muestreo. A este nivel, por la variación de muestreo, sabemos que esta muestra 1, con esta muestra 2, con esta muestra 3, hasta la muestra que usted saque, por la variación de muestreo sabemos que esas muestras son diferentes entre sí. Por lo tanto, si estas muestras son diferentes, eso significa que estas medias de acá
también son diferentes. Entonces, fíjense que a este nivel, a este segundo nivel, esta X1 barra que tenemos acá, esta X2 barra, que es la media de la segunda muestra, la media de la tercera muestra, y así sucesivamente, hasta la media de la enésima muestra, esto resulta ser un vector aleatorio. Un vector de valores aleatorios. Resulta que tendríamos hasta este momento esta situación, ¿verdad? Y podríamos seguir simulando aquí más muestras de tamaño 5. Fíjense cómo algunas veces van a coincidir las medias, pero por lo general las medias van a ir siendo diferentes, ¿verdad? Lo importante es que visualicen que debido a la variación de muestreo, estas medias o las medias de esas muestras resultan ser diferentes entre sí. Así que podemos conceptualizarlo como un vector de valores o de medias aleatorios. Este vector, por ser aleatorio, le podemos atribuir algunas propiedades estadísticas. Fíjense, la importancia a este nivel es que, ya que este es un vector aleatorio, entonces posee las características de una variable aleatoria. ¿Qué características tiene eso? Mire, la primera característica que sale a la vista es que va a tener una forma. ¿Qué forma tiene? Vamos a averiguarlo aquí en la simulación. Miren, en lugar de hacerlo así despacito de 5 por 5, voy a hacerlo de una vez con 10.000 veces. Voy a limpiar todo y en lugar de ir tomando muestras de tamaño 5, lo voy a hacer 10.000 veces. Voy a tomar 10.000 muestras de tamaño 5. Fíjense cómo aquí el comportamiento de las medias tiene una forma muy particular. Fíjense cómo esto comienza a hacer o a parecerse a una distribución normal. Entonces, podemos decir que el comportamiento de este vector, por ser una variable aleatoria, tiene las siguientes características. Primero, tiene una forma definida. Eso es lo primero que salta a la vista. Tiene una forma definida. ¿Qué otra característica salta a la vista? Tiene un centro. Y otra característica es que vamos a poder medir su variabilidad. Estas son las principales características que saltan de manera visual cuando analizamos la distribución de muestreo de la media. Entonces, a este resultado que nos aparece acá, cuando vemos también tiene una forma, a este ente matemático que aparece acá es a lo que vamos a llamar distribución de muestreo de la media. Así que cuando hablamos de una distribución de muestreo, estamos hablando de cómo se comporta la media en el muestreo repetido o cómo se comporta la media a largo plazo. Entonces, recapitulemos para que quede el concepto de distribución de muestreo de la media un poco más claro. Veamos. Estamos interesados en averiguar
¿Cómo se comporta la media en el muestreo repetido? O cómo se comporta la media a largo plazo. Eso es lo que origina una distribución de muestreo. El procedimiento consiste en tomar de una misma población muestras del mismo tamaño. Por la variación de muestreo, nosotros sabemos que estas muestras van a ser diferentes. Como nos interesa la distribución de muestreo de la media, de cada muestra calculamos la media. Sabemos que estas medias van a ser diferentes por la variación de muestreo. Y por lo tanto, podemos conceptualizar a este grupo de medias como una variable aleatoria. Y si es una variable aleatoria, significa que usted la puede describir con una distribución de muestreo. Y recordemos que una distribución de muestreo tiene una forma definida, tiene un centro definido y tiene una medida de su variabilidad. Entonces, a esta distribución de probabilidad de esta variable aleatoria es a la que vamos a llamarle distribución de muestreo. Es decir que es una distribución de probabilidad, pero como está referido a un estadístico, recibe el nombre de distribución de muestreo. En lugar de decirle distribución de probabilidad de X barra o de la media, se le llama distribución de muestreo de la media. Y nos da una idea de cómo se comporta la media a largo plazo. Aquí, por ejemplo, miren, sabemos que si usted toma una muestra de tamaño 5 de esta población y obtiene una media, si repite el proceso y obtiene una segunda media, y obtiene luego una tercera media, y si repitiera muchas veces esto, va a observar que el comportamiento de estas medias es un comportamiento buscando algunos patrones. Fíjense cómo tiene una forma definida, tiene un centro y tiene una variabilidad asociada. A esto es a lo que nosotros llamamos una distribución de muestreo, que en este caso la hemos construido para la media. Veamos qué otras características importantes tiene una distribución de muestreo. Ahí en su folleto aparece esta imagen que trata de explicarles con mayor detalle la distribución de muestreo de la media. Y ¿Sí? no se nos ha subido. No, por el momento no. Fíjense en esta situación. Aquí tenemos 3 poblaciones. Fíjense cómo esta población tiene un sesgo a la derecha. Fíjense cómo esta población también tiene un sesgo a la derecha y fíjense cómo esta población es aproximadamente simétrica. De estas poblaciones se han tomado muestras de tamaño 5, 15 y 60. Toda esta fila representa muestras de tamaño 5. Toda esta fila representa las muestras de tamaño 15. Y estas representan las muestras de tamaño 60. Fíjense que aparecen caracteres aquí. Mire, lo primero. Las distribuciones una característica que podemos sí, parece biblioteca, pero no es tan evidente. Cuando aumentamos esa forma de campana va siendo cada vez más evidente. Y cuando tomamos una muestra de tamaño 60, fíjense cómo
la campana es casi perfecta. Lo mismo ocurre en este caso, miren. Cuando la muestra es de 5, bueno, digamos que no es tan normal esto. Incluso podríamos ver que hay un sesgo aquí, un pequeño sesgo. Aumentamos a 15 y la forma de la campana va mejorando. Aumentamos a 60 y la forma de la campana mejora aún todavía más. Y lo mismo ocurre cuando la distribución es aproximadamente simétrica. Aquí ve cómo la campana se va haciendo cada vez más evidente. Entonces, una primera característica de la distribución de muestreo de la media es que la distribución es aproximadamente normal. Pero además podemos decir que la aproximación mejora a medida que n, el tamaño de muestra, se hace más grande. Esa es la primera característica. Fíjense en la que vemos aquí. Es independiente de la forma que tiene la población. Fíjense cómo aquí la población tiene un sesgo a la derecha. Pero fíjense que las muestras, la distribución de muestreo de las muestras, es simétrica, a pesar de que la población es sesgada a la derecha. Fíjense en ese detalle aquí, miren. Voy a cambiar aquí la forma de la población. En lugar de que sea una población normal, la voy a poner como una población que tenga un sesgo. Entonces, mire, si la población es sesgada, aquí tengo la población sesgada, y si repetimos el procedimiento de tomar una muestra de tamaño 5, calcular su media, tomar otra muestra de tamaño 5, calcular una segunda media, y hacer esto muchas veces, mire, sin importar la forma que tenga la población, resulta que la distribución de muestreo de las medias sigue siendo aproximadamente normal. Eso es indiferente de la forma que tenga la población. Aquí tengo una uniforme y si repetimos eso, sigue siendo normal. Incluso la podemos modificar a nuestro antojo, la población. Aquí tengo una población, por ejemplo, que parece tener 3 modas, una población multimodal aquí. Si de aquí tomamos muchas muestras repetidas, mire, el comportamiento de X barra sigue siendo aproximadamente normal. Así que la segunda característica que mencionábamos es que esta normalidad es independiente de la forma que tiene la población. Y otra tercera característica que salta a la vista es que a medida que aumenta el tamaño de muestra, la variabilidad de la distribución disminuye. ¿A qué me refiero con eso? Miren, eso tiene que ver con lo siguiente. Fíjese, vamos a tomar esta de acá. Fíjese cómo esta distribución llega hasta 2.5 aquí y aquí más o menos hasta 4.5. Recuerde que esto tiene un tamaño de muestra de 5. Así que cuando usted toma una muestra de tamaño 5, usted espera obtener observaciones que vayan desde 2.5 hasta 4.5 más o menos. Pero ¿qué pasa si aumenta el tamaño de muestra? Si en lugar de 5 usted toma 15. Mire, ahora ya no es tan factible observar datos aquí cerca de 2.5. Fíjese cómo aquí, cerca de 2.5 ya no hay datos. Antes era factible observar valores aquí cerca de 4.5. Resulta que hoy ya no es factible observar datos cerca de 4.5. ¿Y qué pasa si aumentamos todavía más el tamaño de muestra a 60? Mire, ya no es factible observar valores más allá de 3 o más allá de 4.
Entonces, la otra característica que salta es que a medida que aumentamos el tamaño de muestra de 5, 15 a 60, la variabilidad, es decir, el ancho de la curva, se va haciendo cada vez menor. Aquí hay mucha variabilidad, aquí hay una menor variabilidad que la primera, pero aquí, cuando el tamaño de muestra es de 60, ahí usted tiene una variabilidad que es significativamente mucho más pequeña que las dos anteriores. Y lo mismo ocurre en estos casos. Mira, aquí hay mucha variabilidad. Aquí tenemos mucha variabilidad. Aquí la variabilidad se reduce porque aumentamos el tamaño de muestra. Y aquí la variabilidad se reduce todavía más. A este fenómeno se le conoce como el efecto del tamaño de muestra. Entonces, estas son características que saltan a la vista cuando usted examina la distribución de muestreo de la media. Pero todavía podemos agregarle otro par de características numéricas que se establecen por algo que se conoce como el teorema del límite central. Este teorema es muy importante, lo vamos a poner aquí sin demostración. El teorema dice lo siguiente, que si una muestra aleatoria de tamaño n es tomada de una población que tiene una media mu y tiene una varianza sigma cuadrado, entonces la distribución de muestreo de la media resulta ser aproximadamente normal, con una media mu y una varianza sigma cuadrado sobre n. Y aquí están las características matemáticas que nos interesan para esta distribución de muestreo. Primero, ¿cuál es el centro de la distribución de probabilidad? Fíjese que esta primera población que tenemos aquí dice que tiene una media de 0.4. Fíjese cómo esta primera distribución, cuando el tamaño de muestra es de 5, el centro es cercano a 0.4. De hecho, el valor exacto es 0.4029. Cuando tenemos una muestra de tamaño 15, el centro es aproximadamente 0.4. 0.3998 exactamente. Y cuando llegamos a una muestra de tamaño 60, el centro sigue estando muy cercano al centro que tenía la población. Ahora resulta ser que el centro es 0.3989. Es decir que la distribución de muestreo de la media tiene un centro igual a la media de la población. Fíjense qué interesante eso. Por ejemplo, aquí en la segunda población, esta que tiene esta forma, la media es de 1. Ahora fíjense cómo la primera muestra de tamaño 5 más o menos está centrada en 1. El valor exacto es 0.9898. Cuando tomamos 15, más o menos se centra en 1, 0.9864. Y cuando el tamaño de muestra es 60, sigue estando centrada en 1, exactamente en 0.9863. Así que aquí podemos establecer algo que es muy importante, que el centro de la distribución de muestreo, permanece aproximadamente en el mismo lugar que la media poblacional. Digo aproximadamente porque vemos que no es exactamente, ¿verdad? Aquí, mire, por ejemplo, aquí la media exacta es 3.5. Aquí la media aproximada es de 3.5062. Aquí 3.49. Aquí 3.5042. Así que podemos decir que aproximadamente la media de X barra permanece en el mismo lugar que la media de la población y que no cambia significativamente con el tamaño de muestra. Eso en forma matemática nosotros lo escribimos de la siguiente manera. Decimos que el valor esperado de X barra es igual a la media de la población.
Eso está establecido aquí en este teorema límite central. Y además, podemos establecer también que la varianza de X barra, es decir, el ancho de esta curva, la medida de esa variabilidad, está relacionada con la variabilidad de la población que tenemos aquí por medio de esta relación. Es la varianza de la población dividida entre el tamaño de muestra que usted tome. De esta expresión que tenemos acá, cuando n se hace grande, vemos que entonces la varianza de X barra disminuye. Es lo que está indicado aquí, miren. Con un tamaño de muestra de 5, usted tiene esta varianza, esta dispersión. Pero si usted aumenta el tamaño de muestra a 15, esa dispersión o esa variabilidad se hace más pequeña. Si aumenta a 60, esa dispersión se hace todavía más pequeña. Pero el centro sigue siendo el mismo, es la media de la población. Pero al aumentar el tamaño de muestra, la varianza se hace más pequeña. Y eso trae como consecuencia de que, recuerden que estamos tratando de hacer inferencias. Entonces, nuestra inferencia es más precisa, ya que tiene una poca dispersión. Y otro concepto que aparece aquí, que es muy importante, es cuando le sacamos la raíz positiva a la varianza. Recuerden que cuando nosotros sacamos la raíz positiva a la varianza, lo vamos a simbolizar aquí como sigma de X barra. Esto sería la raíz de este término, que sería este cociente. Sigma sobre raíz de n. Bueno, a esta cantidad le vamos a llamar, o generalmente se le conoce como el error estándar. En inglés se abrevia así. Esta es una medida o una desviación típica de cuánto se aleja del verdadero valor la muestra que usted ha calculado. Vamos a ver entonces. Voy a hacer otra pausa acá para que recapitulemos todo esto. A ver si hay alguna pregunta con respecto a la distribución de muestreo. ¿Qué es una distribución de muestreo? A ver si hay alguna situación aquí que podamos o que les gustara que repitiéramos. Disculpe, sé que la distribución de muestreo es que de una población le saco cuantas muestras yo quiera, ¿verdad? Y eso le saco la media y así voy analizando, ¿verdad? Correcto. En palabras así, creo que no lo podés hacer más sencillo que lo que acabas de decir. Es decir, tenemos una población y queremos hacer una inferencia sobre la media de esa población. ¿Qué es lo que hacemos en población? Tomamos muchas muestras de esa población y calculamos la media. Y entonces vamos a encontrar que matemáticamente yo sé cuál va a ser el comportamiento de esa media. Eso es lo que está establecido acá, ¿ve? Usted sabe, puede pedir las muestras que quisieras, algo así creo que mencionaste, o cuántas muestras. Si pudieras tomar muchas muestras, la distribución de muestreo de esas muestras va a ser aproximadamente normal. Y lo más importante es que el centro de esas medias va a coincidir con la media poblacional. Y que la varianza de esta distribución está relacionada con la varianza de la población por medio del tamaño de muestra. De tal modo que a medida que vas aumentando el tamaño de muestra, tu inferencia va siendo cada vez más precisa. A ver, ¿qué más? No sé si...
Sí, Guillermo, no te entendí, fíjate, no te escuché muy bien. La pregunta era, ¿por qué fin voy a hacer esto, ingeniero? Ah, muy buena pregunta. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Fíjense. Fíjense que déjame, a ver si logramos llegar al ejemplo aquí, para que, para que veas cuál es el uso de esto. Pero quizás antes veamos esto. Fíjense que aquí es muy importante mencionar que esto que hemos visto acá, la situación que hemos modelado acá, decíamos que esto mejora cuando n va siendo más grande. Una primera pregunta que puede surgir, bueno, ¿y qué tan grande debería de ser mi muestra? Este mismo teorema nos establece que esto es una buena aproximación si el n que usted va a tomar, si el tamaño de muestra es de 30 o más. Disculpe, N es el número de datos, ¿verdad? De la muestra. Correcto, es el tamaño de la muestra. Así que si nosotros tomáramos 30 o más, fíjense aquí cómo hemos tomado 60. A medida que este tamaño de muestra sea 30 o más, nosotros podemos garantizar que la forma de campana se va a cumplir o se va a dar esa forma en particular. Ahora, la pregunta que surge es, bueno, y si me es imposible tener una muestra grande, ¿qué hago cuando no tengo muestras grandes? Viene un proceso de decisión que les voy a intentar plantear aquí. Miren. La pregunta es aquí, la muestra con la que usted está trabajando es mayor o igual que 30. Si es sí, bueno, usted sabe entonces que la media va a ser aproximadamente normal, con una media igual a la media de la población y una varianza igual a la varianza de la población afectada por el tamaño de muestra que usted tome. Pero ¿qué pasa si usted no puede garantizar un tamaño de muestra grande? Es decir, si su decisión aquí es no. Bueno, entonces aquí vamos a tener que hacer un par de decisiones más. La primera decisión tiene que ver con la forma de la distribución. Vamos a preguntarnos si la población, fíjense ahora, estamos hablando de la población, vamos a preguntarnos si la población es aproximadamente normal. Nuestra segunda pregunta ¿es aproximadamente normal la población? Nuevamente podríamos tener como respuesta no o sí. ¿Qué pasa si la población no es normal? No va a poder hacer alguna inferencia con que tenga validez científica. Tiene usted una muestra pequeña y su población no es aproximadamente normal. De todos los métodos que vamos a estudiar, no le va a poder aplicar ninguno. Así que ahí terminaría nuestro proceso de decisión. Pero ¿qué pasa si esta muestra es aproximadamente normal? Todavía hay que hacer otra pregunta. ¿Conozco la desviación estándar de la población? ¿Conozco sigma, la de la población? Si la conoce, si sigma es conocido, entonces no hay problema, porque si usted conoce sigma, tranquilamente va a aplicar esto de acá. Que la media es aproximadamente normal, con una media igual a la de la población, y la varianza igual a la varianza de la población entre n. Pero si es no, si usted no conoce sigma, entonces aquí lo que va a hacer es trabajar con un nuevo estadístico. Fíjense cómo en la distribución de muestreo de X barra vamos a utilizar, como es normal, vamos a utilizar el estadístico Z. Pero aquí resulta que si usted no conoce sigma,
Entonces aquí vamos a utilizar un estadístico que se conoce como T, que es casi como una distribución normal. Es X barra menos mu, y aquí es sigma, pero en lugar de sigma lo vamos a aproximar, como no conocemos sigma, el estándar de la muestra. Sigma sobre raíz de n. Y resulta que cuando la muestra es pequeña, entonces vamos a trabajar con una distribución de muestreo que está referida a una distribución T. Y cuando el tamaño de muestra es grande, vamos a trabajar con una distribución de muestreo que está referida a una distribución Z. Eso así a grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora veamos un poco. ¿Qué cosas podemos averiguar con las distribuciones de muestreo? Que es un poco la pregunta que hacía el compañero ahí. Este ejemplo, para que vean cuál es la utilidad de todo esto. Esta máquina para llenarla a 335 ml ha sido creada durante un largo tiempo. Era estándar de 30 ml. En términos generales, que hay una población. Esta población estaría formada por todos los contenidos de líquido de las latas. Así que podemos decir que la media de esta población es de 335. Así que cada lata que es llenada en este proceso debería de llevar 35 ml, 335 ml. Hemos aprendido que algunas van a llevar un poco más, algunas un poco menos, pero que en promedio cada lata debería de llevar 335 ml. En este caso me dice que ya que se ha monitoreado por mucho tiempo esta máquina, se conoce la desviación estándar con la que trabaja y dice que es aproximadamente de 30 ml. Ahora, dice que si 35 observaciones de la cantidad de líquido dispensado se toman en un día en particular, fíjense aquí me está diciendo que de esta población usted va a tomar una muestra de tamaño 35. Y aquí viene un poco la respuesta para lo que hacía el compañero. Bueno, ¿y esto para qué me puede servir? Mire, aquí, cuando nosotros averiguamos este comportamiento, hemos tomado 10,000 muestras, o puedo tomar 100,000 muestras de esto. Mire, a medida que el tamaño de muestra va creciendo, la aproximación es menor, es mejor. Obviamente, en la realidad, usted no puede trabajar con 10,000 muestras o con 100,000 muestras. Mire, aquí usted solo está tomando una muestra. Una muestra. Usted va a basar la inferencia en una sola muestra. Y vamos a utilizar el teorema del límite central, vamos a utilizar este teorema como un teorema límite. Y ahí viene la importancia de esto, mira. Porque según lo que acabamos de aprender en lo anterior, cuando usted toma esta muestra de tamaño 35, usted sabe, mire, que si usted continuara tomando muchas muestras de esta población, todas de tamaño 35, usted encontraría que a largo plazo esta X barra se va a comportar aproximadamente normal. Y usted dice, bueno, va a ser aproximadamente normal, pero ¿con qué media?
Aprendimos aquí que la media de la distribución normal es la media de la población. Así que si usted conoce que la media de la población es de 335, usted sabe que la media de las medias, fíjese, la media de las medias, esta es la media, va a coincidir con la media poblacional. Es decir, que estas van a estar centradas aproximadamente en 335. Y vimos que la varianza también está relacionada con la varianza de la población por medio de esta relación. La varianza, si la desviación estándar es de 30, la varianza es 30 al cuadrado entre el tamaño de muestra que estemos tomando. Aquí estamos utilizando el teorema del límite central en su forma límite. ¿Qué significa que lo estamos haciendo en su forma límite? Significa que nosotros estamos trabajando con una sola muestra, es decir, no podemos generar ni 10,000 ni 100,000, estamos trabajando con una sola muestra, pero que yo sé lo que sucedería a largo plazo. Si yo fuera capaz de tomar más muestras, yo soy capaz de describir ese comportamiento. ¿Y cuál es ese comportamiento? Normal, tiene una forma aproximadamente normal, tiene una media igual a la media de la población y una varianza igual a la varianza de la población dividida por el tamaño de muestra. Y aquí está la utilidad de la distribución de muestreo, miren, que usted la utiliza como una herramienta matemática de lo que sucedería en una situación límite. Pero en realidad usted solo tiene una muestra y a partir de ella, con el teorema del límite central, puede hacer algunas inferencias. ¿Qué tipo de inferencias? Por ejemplo, en el literal A nos dice, mire, ¿cuál es la probabilidad de que esta media muestral que usted calcule acá, aquí usted va a calcular la media muestral, mire, que sería, como el tamaño de muestra es de 35, sería la primera observación más la segunda, hasta la observación 35, y todo esto lo va a dividir entre 35. Y ahí tendría la media muestral. Usted puede hacer inferencias del tipo, bueno, ¿y qué tan probable es que cuando yo calcule esta media muestral, esta X barra, así, me dé menos de 333 ml? ¿Con qué probabilidad la media muestral que yo calcule va a ser menor que 333 ml? Como ya sé aquí el modelo que voy a utilizar, podemos hacer estos cálculos de manera un tanto directa. Miren, aquí tenemos la desviación estándar sería aquí. De esto, que sería sobre raíz de 30 entre raíz de 35. Vamos a averiguar cuánto es eso, porque es lo que vamos a necesitar allá en GeoGebra. O si me ayuda alguien ahí con ese cálculo. 5.07 ml. Voy a hacer aquí. Me dijiste 5.07. 5.07. Ok, bien. Entonces ahora usted podría irse, por ejemplo, al módulo de GeoGebra aquí y decirle, mire, yo quiero un modelo para una distribución aproximadamente normal
Eso lo está haciendo porque el tamaño de muestra es mayor que 30. Fíjese lo simple de esto. Como el tamaño de muestra es mayor que 30, usted dice, ah, bueno, aproximadamente es normal. ¿Con qué media? Con la media de la población, 335. ¿Y con qué desviación estándar? Con una desviación estándar aproximadamente de 5.07. Este sería nuestro modelo para la cantidad de líquido en las botellas, en el lote de 35 o en la muestra de 35. ¿Qué queremos encontrar? Quiero encontrar la probabilidad de que sea menor que 333. Entonces aquí le puedo indicar que me calcule la probabilidad de que sea menor que 333. Y eso nos da 34.66. Así que esta probabilidad es de 0.3466. Ingeniero, ¿Sí? tengo una duda ahí en ese proceso. Adelante. Ahí tampoco se va a tomar en cuenta lo que significa menor o igual. No, como estamos en el caso de una variable continua, podés poner esto o podés poner esto y sabemos que el resultado numérico es el mismo, porque es una variable continua. En el caso de las discretas, por supuesto que sí importa, ¿verdad? Hay que corregir eso, pero aquí no. En este caso no. Ok, gracias. Miren la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté dentro de 3 ml de la verdadera media poblacional? Si la media poblacional verdadera es de 335, para que esté dentro de 3 ml de ese valor, quiere decir que debería de estar entre 332 y 338. Ahí está 3 ml más allá de 335 y 3 ml antes de 335. Y esto lo calculamos directamente aquí en el módulo de GeoGebra. Acuérdense que aquí seleccionamos esto que nos permite poner dos fronteras y le ponemos aquí, miren, entre 332 y 338. Y ya me da el área de 44.6. Esta probabilidad sería de 0.446. Y en el C, literal C, nos dice cuál es el error estándar del el error estándar. Recuerden que lo definimos como sigma entre raíz de n. En este caso sería 30 entre la raíz de 35, que es el tamaño de muestra. Esto nos daba 5.07. Este sería el error que podemos cometer en este caso, ahora 5.07. Así, en términos generales, ¿a qué se refiere este error? Aquí tenemos los valores de la media. Aquí, ¿verdad? Se supone que el verdadero valor es 335. Esto lo que me dice es que cuando usted calcula la media de una muestra, se puede equivocar más o menos 5.07 unidades. Antes de 335 y después de 335. Así que esta es una medida de qué tanto se aleja la media que usted calcula de la muestra del verdadero valor poblacional. ¿Qué tan lejos de 335 está el valor que usted calcula de una muestra en particular? Ese es el error estándar. ¿Qué tanto se aleja de este verdadero valor? Y en el caso de las muestras pequeñas, tenemos este ejemplo. Fíjese aquí cómo ya me dicen que la resistencia de los resistores es aproximadamente normal y que tiene una media de 200 ohmios. Aquí podemos imaginar una población de resistores que la media de estos
resistores es de 200 ohmios. No me especifica la desviación estándar de la población. Aquí sigma no se conoce, pero me dicen que previamente al estudio que se hizo, me resultó una desviación estándar de 12 mediciones en un valor numérico de 10 ohmios. Es decir, que previo al muestreo, alguien hizo este cálculo, ¿verdad? Tomó 12 observaciones hasta el X12, y de estas 12 observaciones, la cual resultó ser de que la resistencia promedio sea menor que 199. Bueno, en este caso, fíjense cómo estamos en el caso más pequeño. Vamos a una muestra de aquí, pero resulta que la muestra es pequeña. Entonces aquí no podemos utilizar el teorema del límite central, porque el tamaño de muestra es pequeño. Y el teorema del límite central no se puede usar. Y vamos a calcular aquí X barra. Entonces, acuérdense que era un proceso de decisión, ¿verdad? Donde decíamos, bueno, ¿es el tamaño de muestra mayor que 30? No. Bueno, ¿es la población aproximadamente normal? Y en este caso ya me dicen que la población es aproximadamente normal. Y además, ya tengo el valor de la desviación estándar. Entonces vamos a utilizar, en este caso, este estadístico, la distribución T. Así que, en este caso, la probabilidad de que la media de la muestra que usted calcule aquí sea menor que 199 ohmios, va a estar dada por la probabilidad de que la variable aleatoria T sea menor o igual, podemos poner eso aquí por ser continua, y vamos a estandarizar el valor, pero con esta fórmula, que sería 199 menos la media, que sería 200, sobre sigma, sobre S, perdón, que una muestra previa dio un valor de 10, y eso dividido entre la raíz del tamaño de muestra que se toma. Y esto nos da la probabilidad de que T sea menor o igual que menos 0.447. Entonces necesitamos calcular esta probabilidad. Aquí nos vamos a este módulo y aquí lo que hacemos es cambiar de la distribución normal a la distribución T, que se conoce como la distribución de Student. Fíjense cómo el único parámetro que acepta son los grados de libertad. Los grados de libertad, con lo que vamos a jugar aquí, se definen como el tamaño de muestra menos 1. Así que si tenemos un tamaño de muestra de 20 y usted le resta 1, entonces esto le queda 19. Este es el parámetro que necesitamos aquí. Él especifica aquí que necesito un modelo para los grados de libertad de 19. Y ya le da el modelo. Ya tenemos el modelo. ¿Y qué probabilidad quiere calcular en ese modelo? Que sea menor que, y le ponemos aquí que sea menos 0.447. Y ya me tira el resultado, que es de 0.33. Esta probabilidad sería entonces de 0.3300. Piense en este nuevo modelo como que si fuera una distribución normal. De hecho, la distribución T es una distribución normal, pero que tiene más variabilidad en las colas. Así que como conclusión de esto, cuando el tamaño de muestra sea pequeño, por lo general se utiliza la distribución T. Usted la estandariza de esta manera y utiliza el módulo de GeoGebra, ¿verdad? Y cuando la muestra sea grande, utilizamos la distribución
normal estándar. Más adelante vamos a ver que todas las pruebas que vamos a hacer las podemos reducir a este modelo de la distribución T. Pero por el momento vamos a manejar así las dos situaciones, ¿verdad? Puede ser que cuando la muestra sea pequeña, usted utilice la distribución normal estándar, o puede ser que utilice la distribución T. ¿En qué se diferencian? En este término. Aquí es sigma y aquí es S. Es decir, no conoce la varianza de la población. Y bueno, aquí nos vamos a detener con este tema. Vamos a seguir la próxima sesión estudiando otras distribuciones de probabilidad y espero subirles hoy la información del examen. Les vuelvo a recordar que tenemos examen presencial el día jueves de la unidad 3. El día miércoles por la noche, o quizás todo el día miércoles, va a estar habilitado ahí en el aula virtual un control de lectura de todos los contenidos de la unidad 3, ¿verdad? Así que solo una pregunta, ¿a qué hora sería el parcial? No tengo idea todavía, fíjate, de qué horas es. Es que eso sería más que todo para nosotros las personas que somos de lejos, entonces para más o menos calcular a qué. Sí, pero tiene que ser en la mañana, fíjate. Me imagino que a la misma hora de la anterior. Bueno, sí, pero hoy en la noche les prometo. Ingeniero, y respecto a las ponderaciones de los exámenes, ¿cómo serían? De este nuevo. Ajá, del corto y del parcial. Este vale 20, creo. Pero fíjense que no tengo el dato, pero se los prometo colocarlos hoy en la noche. Porque no tengo aquí a la mano. El parcial valdría 20 y el control de lectura, ¿cuánto valdría? No tengo el dato exacto. Todo vale 20, pero no sé en cuánto está dividido. Ah, bueno. Otra pregunta, ingeniero. creo que están 5 y 15, porque así había dicho Sí, así es, 5 y 15, correcto. Otra pregunta, el diagrama de flujo que nos planteó lo podríamos utilizar para identificar la fórmula que vayamos a utilizar para resolver el problema, ¿verdad? Correcto, ese es el objetivo de haberles puesto ahí ese diagrama. Que ustedes identifiquen fácilmente cuál es la fórmula. Ingeniero.